Hoy vamos a hablar con Carlos Augusto Casas, autor del Ministerio de la Verdad, publicado por Ediciones B del grupo editorial Penguin Random House. Es un thriller trepidante e intenso que nos transporta al 2030, donde nos vemos envueltos en una conspiración realmente aterradora. Aterradora por lo posible que es, porque da la sensación de que nos encontramos a un mal día de hallarnos en el contexto que nos propone la novela. Es adictiva, es una chulada y además tiene una sensación muy bonita que te acompaña después de cada lectura, al cerrar el libro, y eso pocas novelas te lo dan. Pasemos a la entrevista. Bueno, lo primero que se van a encontrar es un thriller. Es un thriller, yo creo que además que tiene todos los elementos clásicos de un thriller, ¿no? Hay intriga, hay misterio, hay asesinatos, hay investigación y hay resolución final, ¿no? Pero no quería quedarme solamente con estas partes del thriller y quería enmarcarlo en una sociedad para que hiciera pensar al lector, ¿no? No solamente que se divirtiera con la intriga y con el misterio, que es la parte fundamental de un thriller y es evidente que tiene que ser así, pero quería también intentar que los lectores reflexionaran, ¿no? Y por eso situé esta novela en Madrid, en España, en el 2030, porque me parecía que es una fecha lo suficientemente cercana como para que la novela no caiga en la ciencia ficción, y también lo suficientemente próxima para que toda esa sociedad que yo describo en la novela al lector le resulte muy conocida, ¿no? Porque son los elementos están sacados de la actualidad, a lo mejor llevados un poquito más al extremo, pues simplemente para hacer ver que el tiempo ha pasado, pero yo creo que el lector lo que quería era que el lector identificara muchos de estos elementos, la mayoría de ellos negativos, de esta sociedad de 2030 que yo describo, además de hacer un homenaje a 1984, ¿no? Que bueno, que realmente fue la idea primigenia de donde partió esta novela, ¿no? Hacer un homenaje simplemente pensando qué cosas contaba Orwell en 1984 que quizás se están dando en la actualidad y en esa España de 2030. De hecho, yo te confieso que al leerlo siempre terminaba un poco con intranquilidad, como un poco de bajón, porque claro, y me hacía la pregunta, ¿hay motivos para la esperanza? Yo creo que sí, evidentemente. Y yo creo que además en esta sociedad que yo describo y en la que yo creo que estamos cayendo, si no hemos caído ya, en la que estamos cada vez más controlados, para la gente cada vez es más difícil saber la verdad. Hay una paradoja, ¿no? Que es que la tecnología nos permite estar conectados con el mundo, conseguir información al instante de una punta a otra del planeta. Y en cambio es cada vez más difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces fenómenos como las fake news, que parece que es algo como, bueno, simples bulos, ¿no? Que uno recibe en el teléfono móvil. Yo creo que todavía no somos conscientes del peligro que representan y que ya estamos sufriendo las consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es evidente que fue el referéndum sobre el Brexit, ¿no? Se creó una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, el proceso para generar este tipo de noticias, este tipo de bulos, y que influyeron tanto en la población como para que el referéndum saliera basándose en noticias falsas, diciendo toda la parte negativa de la Unión Europea, la cantidad de dinero que les costaba a los ingleses mantener la Unión Europea, cosas que son completamente falsas, pero que la gente creyó y ahora Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump y la interferencia de Rusia. Incluso aquí hemos visto que también Rusia ha participado o ha intentado participar en el referéndum fallido de la independencia de Cataluña, ¿no? Entonces, las fake news no simplemente son bulos más o menos divertidos que uno recibe en el móvil y que es bastante fácil detectarlos, ¿no? Las fake news se están utilizando para cambiar gobiernos y sobre todo para influir mucho en las creencias y en el pensamiento de la gente, ¿no? Entonces, esa parte sí que me interesaba meterla en el libro. De hecho, se ve bastante claro cómo se está influenciando a la gente para orientar su voto.
Pero motivos para la esperanza, claro que hay, sobre todo porque cada vez hay más gente que es consciente de esto, ¿no? Cada vez somos más conscientes del peligro que supone que controlen nuestros datos, que nos lleguen tan fácilmente por el móvil. Yo creo que entre todos tenemos que hacer una reflexión de qué uso estamos haciendo de la tecnología, ¿no? De vez en cuando... sí hay esperanza. Menos mal, ¿eh? Porque yo no soy muy optimista, la verdad, y ya te digo, de hecho, siempre, ¿no? Cuando ves cosas que cómo pueden acabar dentro de unos años, y al leer tu novela, eso, me vi reflejado muchos de estos pensamientos en la trama. De vez en cuando pasa, ¿no? Que surgen libros como el libro que has de leer. Y en este momento yo creo que tu novela está ahí. O sea, me llega de distintas fuentes, ¿no? Has leído El Ministerio de la Verdad. Oye, tienes que leer este. Oye, la entrevista tal. ¿Cómo te sientes tú como autor? Bueno, pues un poco desbordado y otra vez muy agradecido, ¿no? Porque con mi primera novela, Ya no quedan junglas a donde regresar, me pasó algo parecido, no a este nivel, pero sí me pasó algo parecido porque, claro, era mi primera novela y fui nominado a 8 premios y gané 5, ¿no? Entonces, en el círculo de novela negra sí que pues fue muy comentada, me hicieron muchas reseñas, me invitaron a un montón de festivales, ¿no? Y esta segunda me suponía una responsabilidad aún mayor. Primero por mis lectores, por los lectores que leyeron la primera y que estaban esperando desde 2017, pobrecitos míos, estaban esperando que sacara otra. Y después porque ya he fichado por Ediciones B, ¿no? Entonces, quieras que no, estar ya en un grupo como Penguin y en una editorial como Ediciones B es una responsabilidad, ¿no? Sobre todo por eso, por la apuesta que han hecho ellos en la novela, ¿no? Y entonces sí que, bueno, yo estoy maravillado con todas las reseñas, con la cantidad de mensajes que estoy recibiendo, las entrevistas que me están haciendo y la repercusión que está teniendo, ¿no? Pero para mí lo fundamental es que en línea general la novela está gustando mucho, ¿no? Y yo creo que gran parte de su éxito y sobre todo de lo que tú comentabas, de que hay una sensación como que es la novela que hay que leer, precisamente es un poco por eso, por esta doble nivel de lectura que tiene. No solamente es un thriller, sino que también es una novela con bastante crítica social y encima es un poco, no me gustaría decirlo, pero es un poco premonitoria, ¿no? Y eso además, yo creo que es una novela que sale en el momento justo, ¿no? No habla de la pandemia, porque no me interesaba nada la pandemia, pero sí que la pandemia yo creo que ha puesto de manifiesto una serie de sensaciones que la sociedad tenía ahí, ¿no? Yo creo que esta especie de sensación que tenemos todos de pérdida de libertad, no muy concreta, pero sí que tenemos ¿no? Incluso hemos visto en las elecciones recientes cómo ha vuelto la palabra libertad a los eslóganes, una palabra que parecía que todos dábamos por hecho, ¿no? Que ya éramos libres, que vivimos en una democracia y tal, y de repente vuelve la palabra libertad a los eslóganes y tal, y eso quiere decir pues que la gente ya no tiene muy claro si es más o menos libre, ¿no? Entonces yo creo que esta novela propone una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos y a la sociedad a la que vamos. Y yo creo que eso es uno, aparte de por supuesto, el thriller, que, oye, que me lo he currado y que la trama está muy bien y además me gustan mucho los personajes, yo creo que eso me viene también de mi parte de novela negra, ¿no? Que me apoyo mucho en los personajes y me gusta crear personajes potentes. Y yo creo que ese es el secreto de lo que está pasando con el Ministerio, ¿no? Esos dos niveles de lectura. ¿Cómo nace la trama? ¿Cuál es ese momento en el que dices, uy, la historia de Julia, la tengo, la quiero escribir? Fue bastante sencillo, ¿no? Porque una vez que te planteas, bueno, sencillo entre comillas, digo sencillo elegir el personaje principal, ¿no? Porque una vez que te planteas que la novela va a tratar sobre la verdad, el personaje que más te conviene elegir es un periodista, ¿no? Pues supuestamente somos los que buscamos la verdad y a los que más nos interesa contar la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, elegir a Julia fue elegir a un periodista, y en este caso a Julia, fue bastante sencillo. También uno cuando se pone a escribir hay parte
que no puede planificar, ¿no? Y que uno se da cuenta de que tiene ciertas obsesiones, aunque no sea muy consciente de ello, pero las tiene, ¿no? Y entonces el personaje de Alfredo Varona empezó a crecer. Eso me pasa mucho con los malos y me ha pasado esta vez con Varona. Empezó a crecer sin que yo me diera cuenta, ¿no? Y entonces, en el fondo, me di cuenta de que lo que quería era también contar ese periodismo antiguo, ¿no? Varona es ese periodismo un poco bastante más canalla, bastante menos profesional que el actual, pero que tenía las cosas mucho más claras, ¿no? Tenía mucho más interiorizado qué era ser periodista y cuál era tu función. Tú puedes ser un borracho, te puedes ir a las presentaciones de lo que sea a comer gratis, pero en el fondo sí que él sigue cumpliendo con su deber, ¿no? En cambio, Julia llega a otro periodismo, un periodismo muchísimo más profesional, pero muchísimo más aséptico, más frío y desde luego muchísimo más cómodo para el poder, porque ya no son tan canallas, ya no tienen interiorizado que saltarse las normas es parte del periodismo, porque si no, no puedes contar la verdad, ¿no? Entonces, me gustaba mostrar esas dos caras del periodismo. Yo viví los últimos coletazos de ese antiguo periodismo y era maravilloso, y ahora estoy viviendo el otro lado, ¿no? Entonces, pues creo que sin querer, sin tenerlo muy meditado, Varona representa eso. Y luego, ya esto es una parte que me viene como lector. A mí los personajes malos me encantan. Yo creo que una novela sin un malo potente pierde bastante, ¿no? Entonces, ahí sí que trabajo mucho mis malos. Y el poeta, en este caso, es uno de mis mejores, la verdad es que es uno de mis mejores personajes. Y sobre todo también porque también, igual que la novela, tiene dos niveles de lectura, ¿no? Tú sin que yo te diga nada explícito en la novela, tú notas que el poeta en esta sociedad no está a gusto. Él viene de otro tiempo, pero tiene que trabajar para el ministerio, cumple órdenes, pero en el fondo él no está tampoco muy a gusto, ¿no? Y entonces, esa doble vertiente, ¿no? Ese hombre elegante que recita poesías, pero que a la vez es un asesino, me parece que le hace un personaje muy atractivo y yo creo que espero que a la gente le guste mucho. A mí es el que más me gusta. Sí, porque además en cines es relativamente más fácil, ¿no? Dar ese miedo de Darth Vader, ¿no? De que aparezca en pantalla y a decir, jo, qué miedo, ¿no? Yo soy el protagonista y me voy corriendo. Sin embargo, en los libros es como más difícil y tú lo consigues, ¿no? Cuando está el poeta, es estremecedor. O sea, sí, claro. Muchas gracias. Por eso te digo, el poeta es un personaje que me ha gustado mucho crear y que me lo he pasado muy bien con él. Y sí que creo que tienes razón, que cada escena en la que aparece el poeta hay un clima de inquietud, ¿no? Todos sabes que algo va a pasar con él. Y fíjate que también es un tipo bastante elegante y no es excesivamente violento, ¿no? Pero yo creo que además es eso, el acierto del poeta es mezclar eso, esa parte, digámoslo así, un poco elitista de la poesía y de cómo viste y cómo habla, con la brutalidad y sobre todo la falta de empatía y de sentimientos que tiene con los demás, ¿no? Cómo trata también, ni siquiera es a sus supuestos enemigos, es cómo trata a los subalternos, ¿no? A mí me gusta mucho, vamos a ver un poco de spoiler, la escena en la que le apaga el cigarrillo en la cabeza al tipo, pues a mí también es una forma de mi forma de escribir que no quiero cambiar y sobre todo porque me siento muy a gusto, y es que hago que más huyo un poco de las descripciones, de contar cómo es un personaje, y prefiero que dejarle andar y que la gente le vea cómo actúa y sobre todo cómo habla. Me apoyo mucho en los diálogos porque me parece que eso hace más partícipe a los lectores de la historia, ¿no? Porque son ellos los que van descubriendo cómo son los personajes. No tengo que decírselo yo, no es una descripción cerrada, el poeta es tal, sino que ellos van viendo cómo actúa el poeta, cómo actúa Julia, cómo actúa Alfredo Varona y sacan sus propias conclusiones de cómo son los personajes. Y eso me parece que también es una forma de atraer a los lectores hacia la historia, ¿no? Y hacerla suya. Se suele dividir a los escritores, ¿no? Que si de brújula, de mapa. Cuéntame el proceso creativo de tu novela. Yo soy muy, muy, muy de mapa. Lo que pasa es que nunca llevo el mapa. Soy uno de mapa bastante raro. Porque yo no trabajo con escaleta, y fíjate que yo trabajo en televisión, debería estar, quizá por eso, como estoy harto de escaletas, no me hago escaletas. Yo no puedo empezar a escribir hasta que no tengo toda la historia en la cabeza, toda. Pero no escribo nada, no me hago un guión, no me hago una escaleta, no.
no, lo tengo todo en la cabeza, le doy vueltas y vueltas y cuando estoy contento con el resultado es cuando me pongo a escribir. Y sobre todo tengo que tener muy claro el final. Tengo que saber a dónde voy. Yo respeto mucho a los, y me parece imposible para mí, los escritores de brújula que dejan que los personajes y la historia les lleve. Yo lo pasaría fatal y seguramente no podría acabar ninguna historia. Y el proceso creativo es ese, o sea, es darle muchísimas vueltas, a través de, sobre todo, empiezo creando escenas que me gustan, sobre todo normalmente empiezo creando escenas con los malos, que son las que más me gustan, así que uno de los primeros que nació fue el poeta, y a raíz de ahí ya empieza a crearse toda la trama, empiezo a darle vueltas, le doy muchas vueltas. Luego a la hora de escribir tardo relativamente poco, pero es porque ha habido un trabajo previo mental importante. Y luego, evidentemente, hay un milagro maravilloso cuando escribes, que es, y también bastante frustrante, que es que cuando tú te imaginas algo, pues, yo, por ejemplo, por las noches en la cama le doy muchísimas vueltas. Todo me parece maravilloso, por la mañana lo escribes y pues las cosas ya no son tan maravillosas. Y al revés, cosas que decías no, luego las escribes y lo que te contaba antes un poco lo de qué pasa con los personajes que empiezan a crecer, ¿no? Pues personajes que a lo mejor tú no les dabas importancia, en cuanto los pones negro sobre blanco empiezan a crecer, a tener muchas más dimensiones, a tener 3 dimensiones, 4, 5, y tienes que pararles para que no se coman la novela, ¿no? Y eso es maravilloso, es el pequeño milagro los pequeños milagros que se producen cuando escribes y que es cuando te sientes muy bien. Yo imagino que como todos los escritores, cuando estoy metido en una historia no hago otra cosa que pensar en ella. Entonces, bueno, mi mujer se da cuenta de que no estoy, aunque esté físicamente no estoy. Vas por la calle y cualquier frase que escuchas, cualquier cosa que ves te puede valer para la novela. Todo se convierte en literatura, ¿no? Es un proceso bastante obsesivo y luego cuando la acabas hay una liberación y ya no quieres, por no hacer, no lees ni libros, necesitas un poco de espacio mental para liberarte de la novela, pero ya estoy dándole vueltas a la siguiente, o sea que tampoco me ha durado mucho. ¿Será en el mismo universo? Porque yo lo pensaba, digo, estaría genial una trilogía de la verdad, ¿sabes? Y ahí te no lo sé, yo creo que tengo la sensación de que si la novela va bien, Ediciones B va a querer más ministerios y a mí no me importaría, sinceramente, porque yo creo que hay cosas que se pueden seguir contando y personajes que recuperar, por ejemplo, al poeta, a mí me apetece porque siempre me quedo con ganas. Pero vamos, estoy abierto. De hecho, la siguiente novela ya está escrita. No tiene nada que ver porque fue previa al ministerio, pero en Ediciones B, que ya la tienen Ediciones B, no sé, la sacarán cuando quieran, pero esta idea se los cruzó antes y prefirieron sacarla, yo creo que con muy buen criterio, sacarla antes que mi siguiente novela, que en teoría se va a titular La risa de las hienas. Y, qué buen título. No es o sea, está enmarcada en la actualidad y es sobre el mundo de la televisión, que conozco un poco, y me apetecía mucho escribir una novela negra ambientada dentro del mundo de la televisión. Pero cuando saldrá, pues no lo sabemos porque, ya te digo, a mí no me importaría volver a 2030 a alguno de estos ministerios. Claro, es que realmente es un mundo tan atractivo y aterrador, pero atractivo para la ficción, ¿no? Porque, claro, no hace falta solo mostrar el periodismo, es que además hay un montón de ámbitos que yo leía y preguntaba, vale, pero ¿cómo es tal ámbito, ¿no? Durante este mundo. Claro. Sí, y aparte nos centramos en el Ministerio de la Verdad, pero Orwell en 1984 tenía otros 4 ministerios, que son el del amor, que era el del odio, y el de la paz, que era el de la guerra, y creo que era el de la administración, era el 4. Entonces, claro, ahí no solamente hay sectores que no he mostrado, sino también ministerios que trabajan, pues, igual que el de la verdad trabaja para que todo sea mentira, el del odio, el del amor para que todo sea odio también es muy interesante. Entonces, estoy abierto. La verdad es que ojalá la novela vaya bien y ojalá los lectores sean los que pidan que haya otro nuevo ministerio, pues yo encantado. Bueno, yo desde aquí ya lo pido, o sea que ya mi voto Fantástico. Lo tienes. Cuéntame, Carlos, ¿cuál fue ese momento en el que decidiste ser escritor? ¿O empezaste a escribir? Es complicado porque realmente fue una... Yo quería ser escritor desde hace mucho tiempo, pero en el fondo
me ponía muchísimas excusas para no serlo, ¿no? Entonces, si uno busca bien, siempre encuentra excusas para no hacer las cosas. Entonces, en realidad, el periodismo me lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, antes tenía que viajar muchísimo más, era muy difícil, por lo que te he contado antes. Cuando empiezas una novela y te metes en ese universo, para mí, habrá gente que pueda hacerlo, yo no. Yo no puedo dividirme y hacer dos cosas a la vez. No soy en ese sentido soy un hombre ahora. Y entonces siempre, aunque en el fondo eran excusas, pero sí que era muy complicado poder centrarme. Y se me acabaron las excusas, en el 2017 se me acabaron porque mi mujer se quedó embarazada de mellizos y al ser autónoma pues decidimos que la baja por en este caso paternidad, la cogiera yo. Entonces, claro, pues sí, tienes los bebés y tal, pero de repente te encuentras con que tienes bastante tiempo libre, fíjate, con bebés y todo, pero tenía tiempo libre y ya no había más excusas, ¿no? Y entonces, bueno, yo tenía muchísimas ideas de novela que había estado dándole vueltas durante años, pero nunca me había puesto a escribir y ya se me acabaron las excusas y escribí mi primera novela. Evidentemente, escribir tu primera novela no te hace escritor, o por lo menos tú no te crees que seas escritor, pero el mero hecho de haberla acabado, para mí ya fue un logro. Solamente poder decir, he acabado una novela, ya vencer todas esas excusas y demostrarme a mí mismo que podía terminar una novela, ya fue el primer premio. El segundo premio fue literalmente ganar el premio Wilkie Collins, que fue cuando envié mi novela, fue la primera premio al que le envié, lo gané y el premio consistía en la publicación, ¿no? Entonces ya, bueno, a partir de ahí ya vinieron más premios, tal, aquello fue una locura. Y realmente cuando fue ese año, el 2017 y 2018, cuando me invitaban a festivales y gané todos estos premios, cuando empecé a sentirme que sí, que eres escritor y que puedes, y que, oye, que no eres este trastornado que pensabas, estas ideas que tienes tú y que, bueno, porque a más gente le interesa lo que cuentas, y es la primera vez que yo realmente me sentí escritor. Y la segunda vez ha sido ya, claro, cuando entras en una editorial como Ediciones B, les mandas tu novela, les mandas tus capítulos y te dicen fabuloso. Y dices, esta gente sabe de qué está hablando, ¿no? Y si les gustas, pues en fin, igual tan mal no lo haces. Y fue un poco así, o sea, la sensación de que yo quería ser escritor o que yo me sentí escritor viene desde los veintitantos. Pero la verdad es que es muy emocionante llevarlo a cabo, ¿no? Algo que siempre has soñado y que en el fondo también te pones esas excusas por el miedo al fracaso, ¿no? Por el miedo a no valer, ¿no? Sí, yo soy muy buen escritor, pero vas a una editorial y te dicen tururú, bueno, vale. Entonces, que haya pasado todo esto, en fin, sí, la verdad que ha sido muy emocionante y muy bonito. Qué chulo. ¿Cómo crees que es tu arco de evolución de personaje? Claro, imagínate, ¿no? De la persona que escribió su primera novela, casi por escribir, como El salto al vacío, a ahora que cuando salga la siguiente, quieras o no, tendrás una responsabilidad, ¿no? Unas expectativas. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu voz como autor? Hombre, para mí es difícil decirlo, porque evidentemente yo creo que sí que se nota la evolución entre una novela y otra, ¿no? Yo creo que esta novela está bastante mejor escrita, por lo menos bastante más pensada y la otra es mucho más libre y por eso es mucho más libre porque la escribí yo, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema, ni siquiera planteándome con la idea de publicar, o sea, y de hecho yo pensaba que la primera novela no le iba a gustar a nadie más que a mí, ¿no? Pero bueno, fíjate la que se lió. Y esta yo creo que es una novela, he cuidado bastante más el lenguaje. Tenían que ser distintas porque una es una novela negra y la otra es un thriller y cada estilo tiene sus propias necesidades y yo en ese sentido he querido respetarlas. Nunca, tampoco me pongo, oye, voy a escribir una novela negra, voy a escribir un thriller, pero es que esta historia la pedía con esa crítica social que quería, con esa investigación, con la investigación, el misterio en esta novela, lo que me sirve para también mostrar esta sociedad que en el fondo es lo importante, ¿no? Entonces era claro que era un thriller y por el mero hecho de serlo ya cambia, ¿no? Ya cambia la forma de escribir. Pero sigo manteniendo lo que te contaba, mi estilo, que es de personajes, que crear personajes muy potentes, o intentarlo al menos,
y apoyarme más en los diálogos que las descripciones, sobre todo también porque soy un obseso del ritmo. A mí me obsesiona que mis novelas tengan ritmo. A mí cuando alguien me dice me ha leído en un día me hace feliz. Y el diálogo me ayuda mucho a eso, a que todo vaya más rápido y que sea más fácil para el lector pasar páginas y que le enganche, ¿no? Pero sí que en esta novela hay más descripciones incluso que en la primera, precisamente por eso, porque es una sociedad nueva que tengo que contar. Claro. Aunque trate que los personajes se muevan y hagan cosas para que tú entiendas, pues van a cruzar la calle y casi les atropellan porque los coches son eléctricos, trato de hacerlo todo a través de los personajes, no más que en descripciones, pero inevitablemente tiene que haber más descripciones porque estamos en 2030 y hay que explicar cómo es 2030. Pero la verdad es que me siento muy bien en los dos géneros, ¿no? Tanto en la novela negra como en el thriller. Me dicen que es alguna constante en las dos novelas. Me dicen que no tengo ningún problema en matar, que mato bastante. Eso es verdad, ¿eh? Ahora que lo dices. Sí. Mato bastante, sí. Eso no sé, esto que no lo coja un psiquiatra y me saque conclusiones, pero sí. Y entonces son dos géneros donde me permiten matar alegremente. No, pero es de admirar porque como autor a veces cuesta, ¿no? Tener este desapego de decir la trama lo necesita, pues lo hago, ¿no? Claro, no es que yo supedito todo al libro. O sea, además ahora mismo, si coges cariño a un personaje y le matas, luego haces una precuela, si te interesa sí, ahora... menos. O sea, tampoco hay ningún problema. Yo o sea, no es que no les tenga cariño, les tengo mucho cariño, pero si la historia pide que tienen que morir, no tengo ningún problema, porque además creo que todos están al servicio de la historia. Eso hace que la historia sea buena y que los personajes funcionen. No tengo ningún problema. Me gusta mucho, porque luego suena, cuando me hacen entrevistas y tal, dicen, oye, tú matas mucho y muy bien, ¿no? Y tal. Unas conversaciones muy buenas tenemos con lo de matar. Sí, de hecho, fíjate, escribí una especie como de medio guión para una productora, con una idea que tenía y tal. Y cuando fueron 20 folios que envié, y me llamó el productor y me dijo, oye, la historia está muy bien, pero podrías no matarlos a todos, es por si hay segunda temporada, ¿no? Y digo, bueno, perdón. Entonces tuve que modificarlo un poco porque me los cargaba a todos. Entonces, bueno, sí, no tengo mucho problema en matar. En la ficción, mato muchísimo. Confiésame algún hábito, manía como escritor que tengas. Tengo muchos, porque yo soy muy, muy maniático y muy supersticioso, pero con cosas mías, ¿no? O sea, cosas absurdas que me invento yo para que me den supuestamente suerte y tal. Pues tonterías como que siempre escribo en Times, no puedo escribir en otro tipo de letra que Times 14. Si escribo no puedo. Cosas como Calibri y tal, no puedo. Y más cosas. Fíjate, en eso no soy muy maniático en los horarios, porque como tengo niños, escribo cuando puedo. Antes escribía por las noches, ahora escribo por las mañanas, cuando ellos están en el colegio. En eso no tengo problemas. Tengo que escribir, eso también, de forma lineal. No me puedo saltar capítulos, el orden. Fíjate, yo soy completamente desordenado en todos los ámbitos de mi vida, menos a la hora de escribir. Tengo que saber... Lo que decía antes, tengo que saber a dónde voy y tengo que seguir los capítulos, no puedo saltar. Por mucho que tenga ganas de llegar a algún capítulo, tengo que hacerlo porque si no me pongo muy nervioso. Y más cosas. Camino mucho. Mientras escribo, camino mucho, ¿sabes? Cuando me atasco y tal, me tengo que... Para ir... Bueno, como tengo perros, también me viene muy bien, los saco, doy vueltas y camino bastante. Yo creo que cuando escribo, cuando estoy escribiendo una novela es cuando más ando y cuando más ejercicio hago. Y yo creo que poco más, habrá mil más que me parecerán cosas normales y que a cualquier otra persona dirán que estoy mal de la cabeza. Pero no recuerdo, de ropa o cosas así, amuletos, no, con cualquier cosa. Esto te hace mucho más práctico, lo de tener niños te hace muy práctico. Yeah. Y bueno, tengo una manía que es que con mi novela, con cada una de mis novelas, con esta todavía no lo he hecho. Bueno, sí, con cada novela, y es algo misterioso, de repente, hay veces que está claro, imagínate el follón que tengo en casa, escribo con música y tal, y de repente descubro canciones, pues me pongo playlist y tal, que se convierten en la banda sonora de las novelas. Qué bueno. En la primera me pasó y en esta también me ha pasado, que tiene su propia banda sonora y que
cuando ya estaba muy avanzada, ya había descubierto esta canción, me la ponía siempre para empezar a escribir. Ya me metía, era una forma de meterme. Casi como un detonante, ¿no? Sí, y no lo hago conscientemente, ¿eh? De repente, pues es una canción que estoy escuchando mientras escribo, como escucho mil, y además no la presto atención, pero hay una que de repente, al día siguiente también quieres volverla a escucharla, y entonces ya te empiezas a imaginar escenas con esa música de fondo, y ya no puedes, todos los días la tienes que escuchar antes de ponerte a escribir. Qué bueno, qué bueno. Estoy mal de la cabeza. Bueno, todos tenemos nuestros pecaditos. O sea, Nuestras taras, sí. Sí. ¿Qué libros y autores te gustan? ¿Cuáles son tus referentes? Pues mira, muchísimos, pero a mí un autor que siempre recomiendo, porque a mí sí que me cambió la vida, no, la vida, me cambió mi forma de escribir, porque por lo que te decía antes, ¿no? Porque yo antes uno trata de escribir como los que admira, sí, como los escritores que admira, ¿no? Y claro, hay algunos que quedan muy, muy arriba, y sobre todo que yo empecé a escribir y tengo un par de novelas metidas en el cajón que jamás saldrán, porque son muy malas y porque no me gustaba cómo escribía, no me sentía cómodo, porque escribía como los otros. Yeah. Y yo descubrí que yo podía, que mi forma de contar las historias, gracias a un escritor americano que se llama George V. Higgins, que su mejor novela para mí es Los amigos de Dick Oyl, que hizo una película Robert Mitchum, y es una auténtica maravilla porque prácticamente toda la novela está escrita con diálogos. Entonces yo dije, se puede hacer, ¿no? Y gracias a Higgins me puse a escribir como a mí me gustaba, como me he sentido cómodo, y sí que realmente si no sé qué hubiera sido de mí, seguramente no estaríamos hablando. Si no hubiera leído Los amigos de Dick Oyl y, por supuesto, más novelas de él, que lamentablemente en España, Libros del Asteroides, la editorial que ha traducido 3 de su novela, pero él tiene innumerables, que ojalá y se traduzcan, o tendré que aprender inglés y leérmelas en su idioma, que no queda otra. Qué bueno. Y, oye, dame algún consejo para los nuevos autores. Es que es muy complicado. Para mí, es que me cuesta mucho dar consejos porque cada uno... Ya, lo entiendo. Y luego el mundo editorial, lo que a uno funciona, a otro, ¿no? A quien el estilo de uno le gusta, es muy complicado. Si hubiera una fórmula sería maravilloso. Entonces yo creo que al final lo mejor es que sean ellos mismos, que escriban lo que ellos quieran, sin pensar nunca, porque me parece un error pensar en el público, en vender, en publicar, esto le va a gustar a la editorial. Escribe lo que te salga de dentro, y si no le gusta a nadie, pues no vas a ser escritor, y si le gusta a alguien, pues serás escritor. Pero si no, al final vas a ser un impostor si estás escribiendo para los demás. Tú tienes que escribir para ti mismo, tienes que sacar lo que tienes dentro, y si lo que tienes dentro le interesa a la gente, bien, y si no, no pasa nada. Si tampoco te creas que ser escritor es maravilloso. Y ya está, sobre todo porque vas a estar más satisfecho, y sobre todo porque escribir es eso, es sacar y descubrirte a ti también, ¿no? ¿Qué es lo que llevas dentro? ¿Cuáles son tus obsesiones? ¿Qué es lo que quieres contar, ¿no? Claro. Y a mí me parece que escribir pensando en ventas o en editoriales o en premios es ridículo, sobre todo porque te puede salir bien una vez, pero al final vas a ser un impostor y te va a salir mal. Pues muchísimas gracias, Carlos. Desde aquí recomendar a las personas que estén viendo el vídeo la lectura del Ministerio de la Verdad, que es apasionante y lo devoras, te atrapa, es adictiva. Es que todo lo que digas te vas a quedar corto porque una gran novela te ha salido. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias.